Tal vez algunos de ustedes se sientan que están lejos de la presencia de Dios o que no pueden tener acceso a la presencia de Dios por alguna u otra situación o tal vez por algún historial. Pero quiero decirles que todo eso es completamente falso y que todas las personas que creen que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y se arrepienten de sus pecados de todo corazón pueden tener acceso directo al trono de la gracia del Padre y pueden gozar de todos los beneficios que eso significa. Pero hoy día no voy a predicar de eso, sino que voy a hablar de otra cosa. Yo había estado pensando harto acerca de qué cosa podría predicar hoy día. Y mientras oraba, el Espíritu Santo me empezó a traer a la mente ciertas cosas y hay un tema muy interesante y muy importante que yo quiero hablar. Así que les voy a pedir que busquen en sus Biblias Hebreos 13:8. Hebreos 13:8. Hebreos 13:8 es uno de esos versículos que son súper simples, pero que al mismo tiempo son súper profundos. Hebreos 13:8, y mientras lo buscan. Y antes de leerlo, quisiera decir de que tú puedes pasar mucho tiempo reflexionando acerca de este versículo, y tú puedes pensar, por ejemplo, en tu vida, puedes pensar en tu familia, puedes pensar en la situación del país, o lo que sea, y pensar en este versículo, y hay muchas cosas que tú puedes reflexionar, y creo que nosotros, aunque estemos horas y horas reflexionando acerca de esta palabra, nunca vamos a llegar a entender a su plenitud lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Así que lo voy a leer la Reina Valera. Y así dice el Espíritu Santo en Hebreos 13:8. Dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Lo primero que quiero decir es que yo no sé cuántos de los que están aquí han sido criados en la iglesia. Me refiero que sus padres son cristianos y han venido a la iglesia como desde niños. Y bueno, veo que varios. Yo me incluyo. Y quiero decir de que las personas que hemos sido criadas en la iglesia hemos escuchado muchas historias acerca de Dios y acerca de quién es Dios. Nosotros hemos escuchado, yo crecí escuchando las historias de Moisés, la historia de Noé, por ejemplo, la historia de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los profetas, los jueces, Jesús, los apóstoles, los padres de la iglesia y otros siervos de Dios que han sido muy destacados. Y he escuchado muchas historias acerca del poder de Dios. A mí me llamaba mucho la atención cómo Dios manifestaba su poder en las historias que están escritas del pasado, las historias de la Biblia. Y yo creo que ustedes también han oído acerca de esas cosas. Ustedes han oído acerca del poder de Dios sanador, acerca del poder de Dios para poder regir el universo con justicia y otras cosas. Pero antes de seguir, quisiera que nos hiciéramos una pregunta para reflexionar, y no es necesario que ustedes me la respondan en voz alta, pero ustedes que han escuchado todas estas cosas, ¿ustedes podrían confiar en un Dios que cambia? Ustedes podrían confiar en un Dios que cambia. Y es una pregunta que es súper importante. Ustedes podrían confiar en un Dios del que hay escritas muchas historias acerca de su poder, pero que ustedes no están seguros a ciencia cierta de si ese poder sigue vigente a día de hoy o si es el mismo poder. Ustedes podrían confiar en un Dios del que han escuchado muchas historias fascinantes de salvación, por ejemplo, pero que ustedes no están seguros si Dios sigue haciendo esas cosas, por ejemplo. O han escuchado historias acerca de cómo Dios le da sabiduría a personas y cómo Dios tiene mucha sabiduría para regir el universo con justicia y hacer las cosas de la manera correcta, pero que ustedes no están seguros si Dios todavía tiene esa sabiduría, o si la usa, o si todavía da esa sabiduría. El tema del que quiero hablar acerca de hoy se llama la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable, y ese es el centro de esta predicación. Dios es inmutable. ¿Qué significa que Dios sea inmutable? En resumen, significa que Dios no cambia. Dios es inmutable. Dios siempre es igual. Las historias que ustedes han escuchado acerca del poder de Dios, o que tal vez algunos familiares o quizás ustedes han visto el poder de Dios, ese mismo poder siempre es igual. Las historias de salvación y el poder de Dios para salvar siempre es igual. Dios es inmutable. La sabiduría de Dios que Él ha usado en el pasado es la misma sabiduría exactamente que Dios tiene a día de hoy. La justicia de Dios, cuando Dios dice que Él es el vengador, que la venganza es suya y que Él le va a hacer justicia a todas las víctimas que han habido,
esa justicia Dios la sigue teniendo a día de hoy. Y la respuesta a la pregunta anterior es que no, ustedes no podrían confiar en un Dios que cambia. Ustedes no podrían confiar en un Dios, pero Dios es inmutable. Este tema de la inmutabilidad de Dios es todo un temazo, porque acarrea muchas discusiones. A mí la inmutabilidad de Dios me parece uno de los temas más fascinantes acerca de Dios. Y me parece un tema súper interesante. Por ejemplo, a mí me fascina mucho pensar en que el poder de Dios siempre es igual y que por más que pasen los siglos, ese poder nunca va a aumentar porque ya es todo lo grande que puede ser. No sé si me van siguiendo. A mí me parece súper fascinante que Dios es tan sabio que aunque pase 1.000 millones de años y aunque pasen 1.000 millones de eternidades, la sabiduría de Dios nunca puede aumentar porque ya es todo lo grande que puede ser. O que el amor de Dios, por más que pase el tiempo y por más que Él haga cosas con nosotros, el amor de Dios nunca va a aumentar porque ya es todo lo grande que puede ser. Dios es alguien que es perfecto y es inmutable. Y ese es el primer punto de esta predicación, que es que Dios es inmutable. Dios no cambia. En contraste con esto, quiero hablar un poco acerca de antropología bíblica. Y es que la Biblia enseña que nosotros los seres humanos y la humanidad en general hemos sido creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Dice que Dios tuvo un diseño original para con la humanidad, pero que ese diseño, digamos que se perdió por culpa del pecado. Y todos nuestros deseos y nuestras inclinaciones de manera natural nos llevan a hacer lo contrario de lo que Dios quiere, ¿sí? Y una característica muy particular de la humanidad según la Biblia es que nosotros somos seres que variamos mucho en muchas cosas que hacemos y pensamos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo súper práctico. Hay días que yo estoy en la U y yo siento como muchas ganas de estudiar, por ejemplo. Y yo pienso, cuando termine esta clase me voy a quedar en la U estudiando toda la tarde, ¿sí? O voy a llegar a mi casa y voy a estudiar toda la tarde y voy a volverme súper pro en tal tema. Y claro, hay días que lo hago, pero hay otros días que no tengo ganas de hacerlo, ¿sí? Porque mi rendimiento es distinto. Yo varié como ser humano, no sé si me van siguiendo. O por ejemplo, la energía que uno tiene, ¿sí? De repente hay días que yo tengo como mucha energía y tengo como muchas ganas de salir y conversar con mis amigos y hacer cosas, pero hay otros días que simplemente no quiero, ¿sí? Porque yo varío en esas cosas. Otro ejemplo, todos nosotros como seres humanos tenemos altibajos a lo largo de un mismo día. Tenemos motivaciones distintas, de repente estamos pensando mucho en cierto proyecto que queremos llevar a cabo y lo visualizamos y vemos las cosas que vamos a hacer para llegar a eso, pero luego cuando llega el momento de hacer esas cosas, a veces pasa que no nos dan ganas, ¿sí? O no tenemos la disciplina suficiente para hacer esas cosas, por ejemplo. Incluso lo podemos llevar a más largo plazo, pensando de que nosotros tenemos buenas épocas y tenemos también malas épocas, ¿sí? Hay épocas donde las cosas parecen ir súper bien, donde estamos muy contentos porque las cosas nos están funcionando, porque nuestras relaciones están funcionando, porque todo alrededor nuestro está funcionando. Pero hay otras épocas en donde es todo lo contrario. Nosotros no nos sentimos contentos con las cosas que están pasando. Las cosas que antes nos interesaban nos dejan de interesar. Nuestros hobbies ya no nos importan tanto y en general nos deprimimos mucho y pasamos por malas etapas como seres humanos, ¿sí? Es porque nosotros nos vemos afectados por muchas cosas que varían nuestra actitud, ¿sí? Nosotros nos vemos afectados con nuestras relaciones, por ejemplo, no sé, yo qué sé, la situación del país, por ejemplo, la situación de la economía, los precios de las cosas, ¿sí? Lo laboral. Y nosotros como seres humanos nos vemos afectados por todas esas cosas, porque somos seres humanos imperfectos. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de Dios, nosotros tenemos que saber que Dios es un Dios que es supremo. Eso significa que Dios no está en ninguna escala de comparación con nadie, sino que Dios está en una categoría totalmente diferente. Dios es el creador de todas las cosas. Él creó toda la vida. Todas las leyes de la física que nosotros hemos descubierto, Dios las entiende y las diseñó en un instante.
Dios es tan supremo que entiende todas las dudas más difíciles que el ser humano se ha hecho. Y Dios es un ser supremo y es inmutable, ¿sí? Y una de las diferencias que Dios tiene con nosotros es que, a diferencia de nosotros, Dios no está sujeto al pecado. No sé si me van siguiendo. Por ejemplo, hay veces en las que nosotros como cristianos sabemos que tenemos que hacer ciertas cosas. Sabemos que tenemos que orar, por ejemplo, y aunque nosotros amamos a Dios y queremos orar, es una lucha, ¿sí? Y nosotros tenemos como esta batalla que Pablo describía de que nosotros queremos hacer algo, pero no lo hacemos. Y lo que no queremos hacer, eso hacemos. Pero Dios, que no está sujeto al pecado, Dios no tiene este problema. Dios siempre que quiere hacer algo, no hay nada que se lo impida. Dios no tiene ningún tipo de conflicto de identidad. Dios no sufre de depresión como nosotros. A Dios no se le baja el ánimo por las cosas, porque Dios es inmutable. No sé si me van siguiendo. A Dios no le pasa nunca de que Él quiere hacer algo y tiene un plan con algo, pero luego no le dan ganas de hacerlo. ¿Sí? A Dios no le pasan estas cosas. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. Dios nunca tiene malos días, así como nosotros. Nunca va a llegar un momento en el que Dios simplemente no quiera hacer nada porque Él es Dios, Él no es como nosotros. Dios siempre tiene una buena disposición para cada uno de nosotros. Dios siempre nos quiere recibir, sea cual sea la condición de la persona que vaya a Él. Y esto es algo que sale en la Biblia, y lo que estoy tratando de decir es que nunca Dios va a dejar de querer de recibir a la gente. No sé si me van siguiendo. Si hay alguien que está caído en su relación con Dios, Dios siempre va a estar dispuesto a levantar a esta persona, y nunca jamás Dios se le van a pasar las ganas de ayudar al que lo necesita. Si hay alguna persona que tiene algún conflicto y necesita que Dios la perdone, pero se siente muy mal, nunca va a haber un momento en el que Dios no quiera perdonar a esa persona, porque es inmutable. Dios es inmutable y su disposición, sus ganas de hacer las cosas, nunca cambian. Dios siempre va a querer santificar a sus hijos. Nunca va a haber un momento en el que Dios quiera permitir que nosotros estemos en pecado, porque su disposición no cambia. También siempre Dios quiere bendecirnos a nosotros y nunca va a querer dejar de hacerlo, porque su disposición no cambia. Dios es inmutable. Otra cosa muy interesante es que cuando nosotros tenemos un problema o tenemos una situación, digamos como que eso nos arruina ¿cómo se dice? Nos arruina la disposición, nos arruina el ánimo, y eso afecta a nuestro rendimiento en las cosas. Pero a Dios nunca le pasa que Él se desanima por las situaciones que suceden. Y Dios siempre cumple su palabra. Dios siempre cumple su palabra. Si Dios te dice en la Biblia de que Él es un Dios de salvación, que todos los que creen que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados serán salvos, entonces así va a ser, porque Dios no cambia y Dios cumple su palabra. Y si Él es un Dios de salvación hace 2000 años, Él es un Dios de salvación ahora mismo. Si Dios te dice en la palabra que Él es tu refugio, y que tú puedes refugiarte delante de Él, tú nunca debes pensar como que Dios no va a querer recibirte, porque la palabra dice que Él es tu refugio, y Él lo va a hacer, y eso no va a cambiar nunca. Si la Biblia dice que Dios es tu consuelo, por ejemplo, tú puedes tener la seguridad de que si tú te sientes que estás caído y hay muchas personas alrededor de ti que te están señalando por cosas que has hecho o pensado, o te sientes de alguna manera que necesitas a alguien, que necesitas un apoyo y no puedes, Dios siempre va a ser tu consuelo. Y nunca va a haber un día en el que Dios diga, no, ¿sabes qué? No quiero consolar a esta persona. Eso nunca va a pasar porque Dios es inmutable. Los planes que Dios tiene con cada uno de nosotros, los planes que Dios tiene contigo, nunca Él los va a desechar. Si tú tienes la disposición de buscarle a Él y orarle a Él, Dios va a cumplir sus planes. ¿Por qué? Porque Dios no contradice su palabra. Él es inmutable. Lo que Él dice, Dios lo hace.
Ahora, para seguir, quiero contarles una historia bíblica que es muy útil para entender este tema de la inmutabilidad de Dios y cómo nosotros variamos en nuestra actitud siempre. Y es la historia del profeta Jonás. No sé si algunos de ustedes han escuchado esta historia, pero la historia de Jonás es una historia súper interesante y es un libro súper corto, pero a la misma vez es un libro súper profundo y tú puedes hablar prácticamente de cualquier tema con la historia de Jonás. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Jonás era un tipo que era un israelita y era una persona especial, por decirlo así. No porque tuviera alguna cualidad que lo destacara del resto, sino porque Jonás era un profeta de Dios. Dios, cuando quería comunicarse con el pueblo, lo hacía a través de Jonás. Hay otros lados en la Biblia en donde se menciona cómo Dios le da noticias sobre eventos que iban a pasar en el futuro y lo hace a través de Jonás. Entonces Jonás era un profeta de Dios. No era un falso profeta, como dicen algunos, sino que Jonás era un profeta real de Dios. Entonces un día dice la Biblia que Jonás estaba en su aposento y él estaba orando, como lo hacía habitualmente, y dice que la palabra de Dios se manifestó a él y le empezó a hablar y le empezó a revelar ciertas cosas. Lo que Dios le empezó a pedir a Jonás era que él vaya a un lugar que se llama Nínive y él predicara que en un lapso de tiempo Dios iba a destruir esa ciudad porque la maldad era tanta que Dios, digamos, ya estaba hasta el límite. Y ese fue el mensaje que Dios le dio a este Jonás, ¿sí? Pero mientras Jonás estaba escuchando lo que Dios le decía, ustedes tienen que tener en cuenta que Jonás era una persona inteligente, era una persona muy capacitada y muy culta, que como todos los israelitas religiosos conocía la historia de su pueblo y se conocía la ley de Dios al dedillo. Entonces cuando Jonás estaba escuchando lo que Dios le decía, él estaba pensando, ¿será que si yo voy allá a Nínive y yo le predico a los ninivitas, qué pasaría si ellos se arrepienten? Y él empezó a maquinar en la mente y él empezó a decir, si ellos le piden perdón a Dios, Dios los va a perdonar. Entonces Jonás escucha todo lo que Dios le dice y dice, bueno, voy a ir. Entonces Jonás agarra todos sus bártulos y se va hasta el puerto de la ciudad para ir a Nínive. Pero un detalle súper importante que no mencioné hasta ahora es que Nínive es parte del imperio asirio, que era un imperio en expansión, que ellos básicamente conquistaban pueblos, desollaban a las personas vivas, los quemaban, los empalaban y torturaban a la gente. Entonces Jonás tenía mucho odio en contra de los ninivitas en particular, ya que esta era una ciudad muy importante de los asirios y representaba todo lo que Jonás odiaba, ¿sí? Entonces lo que pasó fue que cuando Jonás estaba llegando al puerto, él tomó una decisión y él cambió su opinión y él dijo, ¿sabes qué? Yo no pienso ir a Nínive, porque si yo voy a Nínive, Dios los va a perdonar. Entonces él lo que hizo es que fue exactamente al lugar contrario. Y él tomó un barco para ir a un lugar que se llama Tarsis. Pasaron muchas cosas, y no voy a mencionar todos los detalles, pero Dios al ver esta desobediencia y ver cómo el profeta que él envió cambió de opinión, él envió una tormenta justo donde estaba Jonás. Y Jonás termina en el mar y termina siendo tragado por un gran pez. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Jonás es tragado por este pez, él tiene como un momento de redención, por decirlo así. Y tú puedes ver en la Biblia que él escribe un poema súper épico diciendo, Dios es Dios de mi salvación, y yo le hablé, y él me escuchó, y él me va a rescatar. Y él dice como, yo voy a ir a predicar a Nínive. Luego de haberse arrepentido, él va y vuelve a querer servir y obedecer a Dios. Lo que pasa es que Dios envía a este pez a que escupa a Jonás y Jonás aparece muy cerca de Nínive. Entonces cuando Jonás va a Nínive, entra a la ciudad y entró tal cual como evangelista de la vieja escuela. Se ganó en una plaza y empezó a gritar, en 40 días Nínive va a ser destruida. En 40 días Nínive va a ser destruida. ¿Qué es lo que sucedió? Que mientras Jonás predicaba de que Nínive iba a ser destruida, las personas empezaron a tener miedo y empezaron a organizarse y hasta incluso el rey dijo,
No, todos vamos a hacer ayuno y nos vamos a arrepentir y todos tienen que abandonar sus malas prácticas y todos tienen que pedirle perdón a Dios. Pasó el tiempo y cuando se cumplieron los 40 días en los que Dios se supone que iba a destruir Nínive, Jonás salió de la ciudad y se fue a un monte que digamos que tenía como todo el plano de Nínive. Y dice la Biblia que él fue porque él esperaba ver que Nínive fuera destruida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Nínive no es destruida. Y Jonás se empieza a dar cuenta que aquello que él no quería que pasara era exactamente lo que estaba pasando. Efectivamente, él había ido a Nínive y Dios los había perdonado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Jonás vuelve a cambiar de opinión y empieza a pelear en contra de Dios. Y él empieza a decir, ¿sabes qué? Dios, la razón por la que yo no quería venir a Nínive era porque yo sabía que esto iba a pasar. Yo sabía que ellos se iban a arrepentir y que tú los ibas a perdonar por sus pecados y al final no iba a pasar nada. Y entonces él empieza a pelear en contra de Dios. Nosotros no sabemos cómo termina la historia porque el libro queda inconcluso. Hay personas que creen que Jonás volvió a cambiar de opinión y siguió a Dios, pero no lo sabemos. Pero ¿cuál es el punto que quiero traer a la mesa con la historia de Jonás? Lo que quiero decir es que nosotros podemos ver nuestra propia naturaleza proyectada en Jonás. Porque Jonás al principio escucha a Dios y él podría haberse quedado en su tierra perfectamente, pero no, él agarra sus cosas y él va al puerto. Pero luego cambia de opinión y luego vuelve a cambiar de opinión, y luego vuelve a cambiar de opinión y luego vuelve a cambiar de opinión. Y nosotros, dice la Biblia, que somos iguales. La Biblia dice que nosotros somos inconstantes en todos nuestros caminos. Dice la Biblia que no nos sujetamos a Dios, que de momento estamos muy cerca de Dios y queremos escuchar lo que Él dice, pero pocos días después le negamos. Otra cosa que podemos ver en la historia de Jonás es cómo Dios es inmutable. Nosotros podemos ver exactamente un ejemplo perfecto de que a pesar de que a Dios parecía que no le estaban funcionando las cosas, y el mismo profeta que él había llamado para ir a Nínive no le hacía caso, aún con todo eso, Dios no decidió echarse para atrás. Dios nunca se desmotivó al ver que el profeta que él había mandado no le estaba haciendo caso, sino que Dios siguió y siguió con el plan y siguió insistiendo hasta que las cosas sucedieron como él las quería. ¿Por qué? Porque Dios cumple su palabra, porque Dios no se deja desmotivar, porque Dios es soberano y las cosas que Él dice las hace. Entonces, ¿qué es lo que sucede con todo esto? Lo que sucede con todo esto es que lo que Dios espera de nosotros es que nosotros seamos constantes en nuestra búsqueda de Él. Dios lo que quiere es que nosotros le entreguemos nuestro corazón. Dios lo que quiere es que nosotros siempre tengamos como esas ganas de recibir más de Dios dentro de la iglesia, fuera de la iglesia y en general en nuestras vidas. Dios lo que espera es que nuestra prioridad número 1 sea nuestra relación con Dios. Dios no espera que nosotros seamos como Jonás, que un día estamos dentro de su presencia y le alabamos, pero al día siguiente nos olvidamos. Voy a terminar con una anécdota acerca de una experiencia que tuve. Hace como 2 semanas o 3 semanas, yo me junté con unas personas y nosotros nos pusimos a orar. Y mientras nosotros orábamos, nos pusimos a adorar al Señor y el Espíritu Santo empezó a manifestarse en medio de nosotros. Algunos estaban llorando, etc. Y hubo un momento en el que yo fui lleno del Espíritu Santo y yo empecé a hablar en lenguas como por 15 minutos, 10, 15 minutos más o menos, sin parar. Y no podía parar tampoco. Y cuando yo estaba hablando en lenguas, el Señor me empieza a mostrar algunas cosas y me da una visión. Y mientras yo estaba hablando en lenguas, inspirado por el Espíritu Santo, yo vi como un mapa de la región de los ríos. Y yo vi que en ese mapa al medio había como un altar.
Y en este altar había una llama de fuego. Imagínenselo. Un mapa con un altar y una llama de fuego. Y esta llama de fuego era una muy grande que, digamos, como que cubría toda la región. Pero esta llama, al principio era de color rojo, luego se volvió de color azul, luego se volvió como verde, y no era como definida. No sé si me explico. Como que cambiaba de color a cada rato. Y el Señor me empezó a mostrar a través del Espíritu Santo que en nuestro distrito nosotros le estamos entregando al Señor un fuego extraño. Que muchas veces nosotros estamos cerca de Dios, pero poco tiempo después nos alejamos. Y no estamos pensando en Dios como nuestra prioridad, sino que estamos pensando en otras cosas. Y luego de decirme eso me dijo que nosotros no tenemos que desmotivarnos, porque Él tiene un plan. Y Él ha estado levantando gente de todo el país para que nosotros presentemos una adoración pura al Señor. Dios es inmutable. Y Dios tiene un plan y las cosas que Él dice, las hace. No tengo nada más que decir. Así que si les parece podemos ponernos de pie y orar un poco.